Simpson Yagüe, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, que siguiendo la temática en general de esta mesa sobre Unión Europea y organizaciones supranacionales y su afectación a la parte orgánica y también en gran medida a la parte dogmática, que es muy difícil luego en determinadas ocasiones hacer esa diferenciación, nos va a hablar de cambio constitucional y parlamento en el contexto multinivel. Bien, pues muchas gracias a las compañeras y los compañeros de la Universidad de Valencia por haberme invitado a este foro. Es para mí un orgullo y una alegría volver. Y es que, claro, me dejan el último después de un montón de horas, pero lo hacen porque soy el más importante y porque yo tengo las claves para resolver la cuestión. Entonces, quien se ha quedado hasta aquí, hasta esta hora, efectivamente es un privilegiado, una privilegiada, porque claro, es muy difícil superar a todos los que me han venido antes, pero yo lo voy a hacer. Claro, con esta expectativa yo lo que no puedo ser es aburrido, ¿no? Y entonces mi intervención, pues lo que pretende es derrumbar todo lo anterior. ¿Sí? Yo hasta septiembre he tenido un módulo ya Monnet, ¿sí? Ya se ha terminado mi módulo ya Monnet, luego ya no le debo nada a la Unión Europea, y a partir de ahora, pues claro, puedo pasar por la izquierda, por la derecha, por donde fuere, ¿no? Y no esperar que me den otro, pero hasta que me lo den, a contar cosas, ¿no? Sobre todo para callarme, ¿no? No me van a callar. Entonces, claro, la primera cuestión que me viene a mí a la cabeza, después de todo lo que hemos escuchado, de los que me han precedido muy sabiamente, es si algo de lo que nos han contado es verdad. Que a mí me suena como la canción de Manu Chao, ya todo es mentira, ¿no? Todo es el mundo de la posverdad. La Unión Europea no es ya la Unión Europea, sino que huye de su derecho. Bueno, esto es una cosa que ha hecho siempre, ¿no? Entonces, claro, dice ahora Gabriel, no, es que, claro, el Leviatán era bueno para Hobbes. Lo que hacía falta era más Leviatán, el malo es el Bageoz, ¿no? Que es otro monstruo con el Behemoth, con el que hay que combatir, pero el Leviatán era bueno, ¿no? O construir Leviatanes les viene muy bien a determinadas personas. Entonces yo, cuando propuse el título este, no sé si todavía no había presentado la memoria, pero como ya la he presentado, ¿sí? Ya parece que he cerrado mi proyecto europeo, pues a partir de ahora pregunta. La primera pregunta que yo me hago es, en esto del contexto multinivel, si es posible hacer alguna cosa, o todo el contexto multinivel está pensado para que precisamente no podamos hacer nada. Yo voy a leer, como todos aquí han leído algo de los americanos del federalista, pues yo también me he traído mi frase, porque el imperio es el imperio, ¿sí? En la República Federal Americana, toda autoridad procederá de la sociedad y dependerá de ella. Esta última, ya viene lo gracioso, estará dividida en tantas partes y tantos intereses diversos y tantas clases de ciudadanos que los derechos de los individuos o de la minoría no correrán grandes riesgos por causa de los deseos egoístas de la mayoría. Entonces, sobre esta estructura, los americanos operaron una suerte de división del poder, como se ha dicho aquí, original, entre el centro y la periferia. Pero claro, la Unión Europea ha cogido este principio y lo ha transformado precisamente en lo contrario. La minoría de aquellos que tienen la concentración del capital hace imposible que la mayoría pueda desarrollar esos deseos egoístas a los que hacía referencia Ainhoa de poder vivir, poder comer, poder... No, prefiero sin esto, así a lo vivo, ¿no? Es por la cámara reverbera. Ah, bueno, mejor que reverbere, más importante, ¿no? Bueno, antes de esta disrupción, la pregunta es si el capitalismo, el neoliberalismo o cualquiera de las formas que adopte no le ha dado la vuelta a este principio. De tal manera que una minoría ha creado tantas divisiones que es imposible que los proyectos de la mayoría, no egoístas sino sociales, sean imposibles.
Claro, no me voy a meter en... No tengo capacidad, ni conocimiento, ni tiempo para estas lecturas tan sesudas y tan bien hechas que han hecho los que me preceden, porque tengo un hijo de 20 meses, ¿no? Entonces esto condiciona toda tu vida. Pero en esas noches en las que yo no duermo, empiezo a pensar en distintas cosas, ¿no? ¿Cuántos espacios públicos, en el sentido de que hablaba Albert Noguera, antes el profesor Noguera, soy yo capaz de ocupar, ¿no? Al mismo tiempo? Porque claro, aquí se produce una cuestión cuántica, ¿no? Yo estoy en múltiples espacios públicos al mismo tiempo. Estoy en mi ayuntamiento de Cáceres, estoy al mismo tiempo en mi comunidad de vecinos, estoy al mismo tiempo en mi comunidad autónoma, estoy al mismo tiempo en Estado, estoy al mismo tiempo en la Unión Europea y estoy al mismo tiempo en ese contexto global financiarizado. Claro, todas esas divisiones de espacios públicos son incompletas. ¿En qué sentido son incompletas? En ninguna de ellas puedo desarrollar mi vida, puedo desarrollarme como persona, si solo tengo en cuenta una. Luego, eso me condiciona. Porque claro, cuando yo veo el multinivel, para poder desarrollarme como persona, es decir, para poder venir a Valencia a ver a mi suegra, yo tengo que usar una carretera local, una carretera extremeña, una carretera nacional. Entonces, hay varios espacios, ¿no? Que yo tengo que usar simultáneamente o de forma correlativa, pero claro, eso me genera a mí serias dudas. Claro, si esto fuera poco, también en esta suerte de complejización se han creado distintas vinculaciones de mi persona con esos espacios de ciudadanía. Pero ninguna de esas ciudadanías es completa, ¿no? Ni la local, ni la autonómica, ni la nacional, ni la europea, sino que todos actúan como una suerte de multiniveles solapados entre ellos. Ha hecho referencia a nuestro querido profesor colombiano al caso de la universidad del sur de Colombia, donde se cayó el techo. En Extremadura también se cae. Y sobre todo los exámenes de derecho constitucional, que no se pueden caer en otros. Entonces, cuando yo empecé a pensar sobre esta cuestión, claro, había como múltiples espacios de ciudadanos que se veían afectados porque se cayera el techo. Pero claro, ¿dónde reclamaban? ¿No? Es la cuestión que planteaba el caso Gabriel. Pues plantean en el nivel europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Tribunal Nacional, y entonces hay una suerte de cooperación judicial, de tal manera que esto entronca con eso que les leí anteriormente. Se han creado tantas categorías de ciudadanía dentro de cada uno de los sujetos que los intereses que uno tiene en cada uno de esos niveles son contrapuestos. Y esto no es algo fortuito, sino que es algo que deliberadamente se ha hecho así. No para beneficiar el ejercicio de los derechos, sino precisamente para lo contrario. Lo explico. Resulta que al lado de la ciudad donde yo vivo hay una montaña que está llena de litio, que es el nuevo petróleo. Claro, la situación para poder extraer el litio es hacer una mina a cielo abierto. Claro, yo como cacereño y padre no quiero una mina de litio a cielo abierto a 100 metros de mi casa. No. Pero claro, como extremeño de una región de las más pobres de la nación, donde hay unos niveles de paro juvenil que son casi revolucionarios, tengo un interés muy importante en el que eso pudiera abrirse efectivamente a cielo abierto y que mi hijo pudiera trabajar el día de mañana en esa situación. Pero claro, el Estado, yo no sé si le interesa o no le interesa abrir una mina de litio, porque como tenemos buenas relaciones con Arabia Saudí, porque les vendemos armas, si les puede interesar. Entonces, claro, esto me lleva a la esquizofrenia, ¿no? ¿Yo qué quiero? Bueno, pues al final no sé lo que quiero y otro terminará decidiendo por mí, porque en esos múltiples espacios
de ciudadanía que se me superpone, es muy difícil construir un complejo entero. Claro, esto lleva también a que haya una suerte de multiplicidad de representaciones que son incompletas. Llegamos al Parlamento. Claro, yo elijo un montón de parlamentos, pero que no hacen nada. Bueno, hacen. No diré que no hacen nada. Algo hacen, ¿no? Pero claro, les pasa lo mismo que a mí como ciudadano. Tienen una estructura de reparto competencial entre los diferentes parlamentos, que la articulación de todas esas representaciones al final se vuelve disfuncional al proyecto que yo puedo tener como ciudadano completo, porque yo necesitaría que articular una suerte de representación en el Parlamento que fuera coherente lo que voto en la comunidad autónoma con lo que voto en el Estado y con lo que puedo votar en las europeas. Y esto no resulta coherente en muchas ocasiones, porque los intereses son contrapuestos. Claro, de tal manera que la representación en este sentido se vuelve, ¿no?, en nuestra contra. ¿Por qué? Porque los intereses se diluyen en ese parlamentarismo multinivel sin que haya ningún mecanismo de relación que efectivamente funcione entre esos diferentes niveles de representación. Me explico, ¿sí? Si ahora hiciéramos una encuesta de cuántos diputados autonómicos conozco yo, muy pocos. Nacionales, a lo mejor algunos más. Y europeos, muy pocos. Claro, voy a hacerles la siguiente cuestión. Imagínense que ustedes tuvieran que seguir la actividad parlamentaria de esos 3 niveles parlamentarios todos los días para saber qué es lo que están haciendo cada uno de ellos y si el partido al que ustedes han votado es o no un actor que esté efectivamente siendo funcional a los intereses que usted tiene en esos niveles que efectivamente pueden ser contrapuestos. A mí me cuesta ya seguir la Liga Española con un hijo de 20 meses, seguir la actividad parlamentaria de 3 parlamentos es inasible para nadie. Pero ahí están funcionando. Encima se han inventado una suerte de mecanismos de actuación entre ellos para justificar o tratar de legitimar que sí que tienen una coordinación, un control, a lo que llaman el mecanismo de subsidiariedad, que también se ha pervertido. Porque el mecanismo de control del principio de subsidiariedad no sirve para nada. Bueno, para que yo perdiera 5 años de mi vida en la tesis, nosotros después reformando, porque al final la conclusión es que eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque claro, es imposible que un parlamento que no tiene competencia sobre una determinada manera, que tiene otra competencia, y entonces, claro, esto requiere que yo les explique el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es una cosa que se inventó la Iglesia para que no molestaran a Papa. Es la redundancia. Si esto lo puede resolver el fraile del pueblo, no llamen ustedes a nadie más. Pero resulta que precisamente se ha operado de la manera totalmente contraria, ¿no? Es decir, el principio de subsidiariedad lo único que sirve es para lanzarle al Estado cuestiones como la política social, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ve muy claro, y en el tratado también, las cuestiones sociales las hace el Estado, mientras que yo hago otra serie de cosas que son las que son funcionales al mercado. Esas sí que cumplen el principio de subsidiariedad, porque si no actúo yo con un derecho de urgencia o de emergencia, como pueden ser el SICPAC o el TUPAC, entonces los estados no vais a ser capaces de mantener el euro. De tal manera que precisamente, igual que ha pasado con lo de la división del poder en tantas categorías de ciudadanos, se le ha dado la vuelta, al principio de subsidiariedad también se le ha dado la vuelta y se ha pervertido. Entonces, claro, esto lo único que sirve es para justificar que los parlamentos nacionales tienen una suerte de mecanismo de control para ver lo que se está haciendo en la Unión Europea, por si acaso eso influye en sus propias competencias. Esto me llevaría a la siguiente pregunta. ¿Están claras las competencias de los distintos niveles? Porque la declaración número 23 del Tratado de Niza decía que una de las primeras cosas que teníamos que hacer era clarificar las competencias. Y esto me lleva a explicar otra cosa de cómo funciona la Unión Europea. La Unión Europea funciona con el principio de atribución de competencias. Es decir, la Unión Europea hace solo aquello que expresamente se le atribuyó.
Entonces hay una serie de listas en el tratado, en el TFUE, donde dicen competencias exclusivas, pam, 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 competencias compartidas, pam, 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 competencias concurrentes, o de no sé qué. Vale. ¿Quién ejerce la competencia compartida? ¿Cuándo actúa uno y cuándo actúa otro? Bueno, pues se tiene que cumplir el principio de subsidiariedad. Es decir, la Unión Europea nunca va a actuar en tanto en cuanto la acción llevada a cabo por los Estados pueda ser mejor para lograr los objetivos establecidos en el tratado. Pero precisamente ese principio de subsidiariedad siempre es favorable a las medidas que efectivamente se van a tomar para asegurar el sistema económico reproductivo capitalista o global capitalista. De tal manera que el principio de subsidiariedad se ha alterado para precisamente darle más competencias a la Unión Europea en esos ámbitos que sí que son funcionales a una determinada ideología concreta. Claro, esto lleva a una conclusión que yo voy a decir aquí. A mí me sobran parlamentos. Yo pido perdón, sí, a quien esté ocupándolos, pero a mí me sobran parlamentos. O me faltan mecanismos donde un parlamento sea realmente un sitio donde a mí me represente en todos los niveles de ciudadanía. Porque si no, ¿para qué sirve un parlamento? ¿No? Si el parlamento debe representar los intereses de un determinado colectivo al que yo voto, si a mí me hacen dividirme en 7 colectivos distintos y en 7 parlamentos que en vez de jugar a trabajar juntos juegan a pisarse la manguera entre ellos porque temen que se les quiten competencias, el problema es que a mí me sobran parlamentos. O debemos buscar un sistema que permita que el parlamentario regional, el parlamentario estatal y el parlamentario europeo se encuentren en un mismo foro o puedan decidir distintas cuestiones dentro de un mismo foro donde son elegidos. Otra de las trampas, ¿sí?, que nos encontramos en la Unión Europea. Cuando leemos los libros a todos nos parece la doctrina un logro muy importante que en 1976 se aprobara el Acta de Elección Europea, por el cual el Parlamento Europeo dejaba de ser una cámara donde su conformación era por parte de parlamentarios nacionales, para pasar a ser una cámara elegida democráticamente en cada uno de los Estados miembros según una serie de principios que están en ese acta y adecuándose después a una serie de concreciones en cada uno de los Estados según el sistema electoral, la circunscripción o demás. Claro, esto pareció un gran logro porque efectivamente íbamos a tener un Parlamento Europeo democráticamente elegido. ¿Pero qué fracturó? Fracturó toda conexión con el interés nacional de esa institución parlamentaria que debiera estar conectada. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, yo antes elegía a un diputado al Congreso o una diputada, y esa diputada durante un periodo de tiempo dejaba su puesto nacional y llevaba a cabo una serie de sesiones en el Parlamento Europeo donde se tomaba una serie de decisiones. Claro, esto que en principio nos parecía disfuncional y que tenía que haber una elección por sufragio universal, y claro, lo que rompe es toda conexión entre esos distintos niveles parlamentarios. Sobre todo en un contexto donde el profesor Albert Noguera no ha decidido, pero creo que iba por ahí también, que es la ausencia de un elemento vertebrador en el contexto de ese multinivel, que es la falta de partidos políticos europeos que cumplan la función de vertebrar entre los distintos parlamentos. Me explico. Esta división de Parlamento Nacional y Parlamento Autonómico efectivamente se ve corregida por la existencia de partidos políticos que tienen representantes en los dos niveles. Y esto articula como una suerte de pegamento, sobre todo sobre la base del estado de partidos que nos decía García Pelayo, donde efectivamente el partido va a tomar una serie de decisiones que van a estar en los distintos niveles. De tal manera que es muy difícil ver al Parlamento Autonómico de Extremadura, si es del mismo signo político la mayoría, actuar en contra del Parlamento estatal si es del mismo signo político. De suerte tal que eso opera como un pegamento. Claro, pero esto no existe en el nivel europeo. En el nivel europeo existen unas construcciones artificiales donde, pues, como hemos visto, se reúnen un sábado a decidir
¿a quién le van a dar la Comisión Europea o la presidencia? Saltándose cualquier proceso democrático. Nuestro candidato es este. Y entonces, claro, ahí se ha juntado el Ejecutivo, los diputados. Ya está. Ya está. Claro, a mí me cuesta conocer si el Tiedemans o el otro, o tal, ¿no? Bueno, cuál es el desarrollo de su vida, en qué. ¿Por qué? Porque, como os digo, es muy problemático seguir la vida política de 3 parlamentos. Pero con la ficción de la representación en ese multinivel, lo que se consigue en la práctica es desarticular cualquier posibilidad de realización democrática en el multinivel, sobre todo con ese elemento de ausencia de los partidos políticos. De tal manera que esta división del poder legislativo en el multinivel, en ausencia de mecanismos que permitan realizar un espacio político completo, una ciudadanía completa, una representación completa, unos actores políticos completos, lo que nos lleva es una suerte de democracia totalmente demediada, sin más sentido que mantenernos obnubilados en una suerte de discusiones abstractas que no llevan a ningún lado, ¿no? Porque las cosas se están decidiendo en otros sitios. Si se quiere hacer una reconstrucción efectivamente democrática, para empezar democrática, ¿sí? Luego tenemos que pensar con mucho detenimiento, como digo, si toda esta multirepresentación lo que está logrando es precisamente lo que los americanos no querían, ¿no? Que es que la minoría sojuzgue a la mayoría, en este caso que reclama cuestiones normales, ¿no? Digamos, el poder para los soviets, ¿no? Que se ha aventurado a la mayoría. Pero es un planteamiento a lo mejor muy general, ¿no? Pero ahí quisiera ser propositivo. No se trata de reconstruir el constitucionalismo de 1812, donde había una suerte de elección primero de una asamblea local, que iba a otra asamblea provincial, que iba a otra asamblea. Pero sí que, fijándonos en el pasado, retomemos alguna suerte de elemento de democracia representativa, al menos empecemos con esto, donde mis intereses como ciudadano no tengan que estar fragmentados y divididos en tantas multiplicidades que al final esto solo opere para que efectivamente no sea posible la realización de mi dimensión como persona, sino todo lo contrario, ¿no? El sistema está estructurado de tal manera que yo lo único que me puedo es desarrollar perfectamente como consumidor, pero no como otra cosa. Porque los espacios políticos donde yo voy a reclamar son perfectamente incompletos, por competencia, por representación, por... Bueno, yo creo que no he sido aburrido, ¿no? Muchas gracias.